elabora más y nos acerca cada vez más a vos. Hoy compartimos una alegría especial, el avance de Dani, paso a paso, día a día. Es como que va siguiendo huellas tuyas, que no abandona, como vos no lo abandonás y como no abandonás a ninguno de nosotros. Hoy te pedimos especialmente ilumines nuestra tarea, abras nuestra mente y nuestro corazón para entendernos, comprendernos y querernos cada día más. Gracias, Señor, por este nuevo encuentro. Amén. Bien, eh, a ver por dónde empiezo la presentación. Este, yo hice mis estudios en el Seminario Teológico Bautista de Floresta, en Buenos Aires, y pasando los años, allá por los años 90, me hice miembro de la Iglesia Metodista, que tiene algunos enfoques diferentes, pero en términos generales, personalmente no siento molestia de las diferencias, porque llevo un camino largo de diálogo interreligioso, el primero ecuménico, y las diferencias, la verdad que las tomo como algo más bien circunstanciales, pero en el fondo voy sintiendo que el diálogo nos va ayudando a que esas diferencias, que generalmente son a veces hasta incluso personales, en algunos casos, porque dentro de una misma congregación pensamos diferente. Entonces, depende de la experiencia de cada uno, de cómo uno va viviendo la fe propia, que en última instancia, especialmente como evangélicos que somos de una línea pietista, lo hacemos muy personal. Y, y eso hace que justamente tengamos esas diferencias, que no pensemos exactamente igual, inclusive dentro del mismo, la misma familia, el matrimonio, tenemos matices de algunos de una espiritualidad distinta. Así que en ese sentido no me afectó el cambio. Lo que me ayudó en el cambio fue que un lema que tiene la Iglesia Metodista de Wesley es pensar y dejar pensar, que en el campo de mi iglesia bautista acá en el norte, que es un poco distinta al resto del país, este, se llama Bautistas Conservadores, justamente les costaba dejar pensar, así que tuve inconvenientes con mi apertura, especialmente cuando yo fui en el 87 a hacer la licenciatura nuevamente al Seminario Bautista. Encontré una apertura en lo teológico muy interesante, que fue parte del camino que yo había empezado un poco, porque al trabajar en una institución teológica, este, eso me hizo estar con gente de otras denominaciones que yo en ese momento no las, algunas las consideraba hasta incompatibles, pero entrando en el diálogo, especialmente en este caso de lo educacional, veía todas las similitudes y cómo esas diferencias doctrinales eran secundarias en ese caso. Y uno empieza a descubrir a las personas, es decir, el ser humano, que es muy parecido a uno, ¿no? Y en ese sentido, luego, cuando ya empecé el diálogo ecuménico más amplio con la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, eso pues, me fue enriqueciendo, que eso ya fue más para los fines de los 90. Y ahí hice algo que me interesó mucho, esta cuestión del ecumenismo, y hice un resumen de la historia del ecumenismo y aprendí mucho. Y descubrí entre esas cosas que mi pastor, que en esa época de los años 60 70 no se mencionaba la palabra ecuménico,
Este, pero él era muy ecumenista, tenía un vínculo con todos los grupos religiosos de Entre Ríos, donde yo era, muy abierto, me enseñó en la práctica a relacionarme. Él tenía un vínculo así muy fuerte con católicos, con sacerdotes y con pastores de otras denominaciones, así que sin saberlo yo estaba entrando en ese camino que él me había enseñado, pues yo lo acompañaba en alguno de sus viajes a compartir, por ejemplo, una semana de la Biblia, cosas con otros grupos, ¿no? Así que eso me había dado cuando hago la introducción a ese escrito que estaba haciendo ese resumen histórico, lo introduje con esto que sin saberlo yo había mamado, digamos, bebido de mi pastor, este pastor Enrique Marconi para Pedro, que ya lo conoce. Y luego, como decía, entré al diálogo interreligioso aquí primero ecuménico acá en Tucumán y finalmente en el 2010 en este diálogo interreligioso y específicamente dentro de lo interreligioso había un día de la semana para este diálogo judeo-cristiano. Así que esa es la presentación que hago y de paso ya empiezo a compartir lo que preparé para hoy, que tiene que ver también siempre con esta. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Este, Justamente parte de este proceso que justamente termino ahí, pero que comienzo a desarrollar esta última etapa, es una de las cosas que me llamó la atención es la propuesta de Joel, que como dije en otra oportunidad, al principio no suena muy raro, y cuesta, pero en el tiempo de que uno va compartiendo y escuchando distintas voces, leyendo, uno se va dando cuenta a ver si puedo abrirlo esto, no me va a dejar abrirlo ahora, perdón, a ver si puedo intentar, no. Este, fue un proceso de años de diálogo, de escuchar y todo eso. Y el trasfondo de este proceso fue mostrando, digamos, el trasfondo de incomprensiones, por decirlo de una manera muy sencilla, muy diplomática, de lo que ha sido la mal comprensión, mal entendimiento del, del perdón, he dicho el lío por querer abrirlo otro. Un segundito, empiezo a compartir de nuevo porque no sé dónde estoy ahí en él. Ahí está. Este, Estas incomprensiones que hemos tenido los cristianos y los judíos mutuas, ¿no? Eh, por, por la cuestión del, de cierto odio que se empezó a producir a través de muchas rispideces, a través del cristianismo, muy duro en algunas etapas, especialmente la Edad Media, y después hubo otros momentos que todos conocemos, que son más recientes de los últimos años, y eso es el trasfondo de por qué no nos hemos entendido, por qué no nos ha interesado, ¿no? En ese momento que yo fui a estudiar la licenciatura, lo he contado varias veces, justamente varias de las materias tuvieron que ver con este tema sin que yo lo sepa, también fueron algo que abonaron este proceso. Eh, les contaba que una primera cosa que me hicieron estudiar para presentarme a la licenciatura fue la historia de Israel de John Bright, un, un profesor y creo que arqueólogo también, investigador de la historia de Israel. Y ahí yo tomé la primera conciencia de la importancia que tenía en conocer con más profundidad
el Antiguo Testamento. Y luego, otra materia que se nos daba se llamaba el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo, y el profesor que nos hablaba en ese momento nos decía que hacía muy poco, hacía 11 años en ese momento, en el 87, hacía 11 años, o sea, en el año 76 se daba por primera vez esa materia, por lo menos en Estados Unidos o Europa, de donde él sacaba el material. Era relativamente nuevo la investigación del trasfondo judío y de entender que el Nuevo Testamento tenía citas y alusiones al Antiguo Testamento en cantidad tremenda. Cosa que me cayó a la ficha como algo, sí, es lógico, pero no lo había tomado en cuenta y no me daba cuenta de esa importancia tan grande que tenía conocer el Antiguo Testamento. Em, De las cosas que empezamos a descubrir, menciono algunas poquitas aquí, pero han sido siempre, hay algunos elementos interesantes, nuevos. Y una es sobre, por ejemplo, la concepción de fariseo equivocada que hemos tenido, siempre haciendo una generalización y en el castellano, al haber asimilado fariseo con este hipócrita que ha sido pero en el diálogo aquí uno ha visto que no todos los fariseos estaban en el mismo nivel, en el mismo campo, y las críticas que Jesús mismo hace al fariseísmo, a un grupo de fariseos de esa época, no era para todos, pero nuestra lectura sesgada siempre hemos incluido a todos, ¿no? E incluso algo interesante que dijo Marcelo no hace mucho, que una cosa es que Jesús como judío critique a alguien de su grupo y otra cosa es distinta que alguien que no es judío critique a alguien de su grupo y lo generalice, ¿no? Nos pasa en todos los ámbitos. Si alguien viene a criticar a los argentinos sin más ni más, no nos gusta, pero nosotros como argentinos podemos hacer nuestra propia crítica, es una cosa distinta. También hablé en una oportunidad sobre el tema de Marcos 7, cuando a la expresión que ahí se dice, el evangelista dice, esto decía, haciendo limpio todo el alimento, que también uno lee así y uno ya toma, dice, ve que ya Jesús quitó esta cuestión del kosher y todo eso. Y no, cuando uno hace una lectura más detenida y con la ayuda incluso de nuestros hermanos judíos que pueden entender un poco más el contexto, nos ayuda a entender que estaba hablando, el pasaje no está hablando de la comida kosher, sino está hablando de un ceremonial extra que estaban pidiendo algunos de los fariseos, ya muy ortodoxos, que había que lavarse las manos antes de comer. Entonces Jesús está hablando que esa limpieza no era tan importante como la limpieza interna. Eso es lo que estaba hablando y que lo que entra no es lo malo, sino lo que sale. Es el contexto de Jesús cuando está hablando, diciendo que hace los alimentos limpios, está hablando a los alimentos que ellos usaban, no todos los alimentos. Ese, de los alimentos de ese contexto. Cosas así, lo que Joel nos ha ido hablando permanentemente, que yo ni tenía en cuenta, y cuando uno va leyendo la Biblia de nuevo, se da cuenta otra vez de esto de la casa de Israel y la casa de Israel, de Judá, esa diferencia que uno la toma, bueno, Israel es todo, pero no. Nos olvidamos que sí, cuando estudiamos el Antiguo Testamento hacemos esa distinción histórica, pero no nos damos cuenta que esa distinción sigue en el Nuevo Testamento para la mentalidad hebrea, ¿no? El tema de los dos Mesías en el Nuevo Testamento que habló la última charla Marcelo, basado en el capítulo 6 del primer libro de Joel, también da un aporte bastante interesante. Ayer lo tuve que leer de nuevo para estar más compenetrado en esto, porque quiero hablar un poquito de ese tema, no lo que él propone, sino algo respecto al Mesías y necesitaba recordarlo para tenerlo en cuenta. Y por último, el aporte que va parte de todo esto que
venimos hablando, pero una parte particular de Marcelo, y especialmente yo he tenido la posibilidad de estar leyendo siempre, él me pasa las lecturas semanales que él hace del Evangelio, y un aporte especial que ha hecho haciendo la mirada judía, la cosmovisión judía desde del Antiguo Testamento en una clase. Y ese aporte ha sido muy, muy rico para mí, porque permanentemente me está mostrando que la mirada del otro, en este caso de nuestro hermano judío, tenemos que tenerla en cuenta porque es distinta, tiene un enfoque diferente y tenemos que conocerlo. Y como dije al principio, no necesariamente todo lo vamos a aceptar porque son como visiones distintas, pero sí conocerlas y entenderlas para poder interpretar las cosas mejor, ¿no? En ese sentido, me pasaron un libro que ya ahora lo voy a presentar enseguida, en que, que se titula El Mesías, y que yo tenía pensado tener esta charla la semana que viene, así que como está en inglés, lo estoy traduciendo, así que no tuve tiempo de verlo mucho más, pero por lo menos hoy voy a hacer la introducción a ese libro del autor que les voy a presentar. Pero antes de eso, les quiero mostrar algunos textos del Nuevo Testamento que específicamente hacen referencia al Cristo, al Mesías, al ungido, tanto en los Evangelios como en el libro de Hechos, como en las cartas. Y es notable que no son muchas las referencias. En este caso, fíjese, está la que de Simón Pedro, el contexto nos habló Pedro en una oportunidad, cuando se pregunta qué es lo que piensan ustedes. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, a la versión de Mateo, y en la de Marcos simplemente tú eres el Cristo. Los puse juntos porque hacen referencia al mismo momento. Ya al final del Evangelio, Mateo 26, ya frente a sumo sacerdote, otra vez Mateo y Marcos hablan de ese momento. Con Marcos, a pesar de ser más breve, él extiende ese diálogo. Entonces dice el sumo sacerdote, le dijo, te conjuro por el Dios viviente que no digas, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y en Marcos dice, mas él callaba y nadie respondía, y ahí el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Evangelio de Lucas, por un lado, una sola vez lo dice, y él les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, en el camino a Emaús, cuando va dialogando con esta pareja. Y el Evangelio de Juan lo dice al comienzo, cuando Andrés le dijo a su hermano Pedro, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ahí están las dos expresiones, tanto Mesías como Cristo, pues, expresado en hebreo y Cristo o arameo y Cristo en hebreo, en griego. El siguiente Los siguientes pasajes son del libro de Hechos. Fíjense que solamente son 4 momentos en que se menciona en los evangelios, y en el libro de Hechos sí se menciona 5 veces. La, la primera es en capítulo 2, cuando Pedro da a la multitud su discurso, y entonces él ahí termina su discurso y relaciona esa expresión última con lo que viene diciendo, que tiene que ver con la muerte, crucifixión de Jesús, ¿no? Pero Dios le dice, le levantó liberándolo de los dolores de la muerte, porque era imposible que la muerte lo retuviera. A este Jesús resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En los pasajes anteriores de los evangelios se menciona simplemente el hecho de relacionarlo a Jesús con el Mesías,
Y en este es uno de los primeros pasajes en que se le da un poco la función vinculado a esto que ha pasado por lo menos Jesús, que lo vincula con el Mesías, cosa que no, la mayoría de los pasajes no hacen. Y todos los días en el templo y por las casas, dice más adelante, no cesaban de enseñar, anunciar el Evangelio de Jesús como el Cristo. Solamente ahí se da el anuncio. Y en Hechos 8 otra vez sí se hace algo más completo porque Felipe viene hablando con el eunuco y ahí comenta el escritor el pasaje de la escritura que leía en Isaías era que dice, como oveja fue llevado al pantadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, te ruego de quién dice esto el profeta, y de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de escritura, le anunció las buenas nuevas de Jesús. En Hechos 17, Pablo, ya hablando en otro contexto, ya sabemos que es ahí con los filósofos, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Una vez más se va relacionando siempre con el sufrimiento, la muerte de Jesús, es el Mesías que es más claro, digamos, en estos pasajes. Y por último, en Hechos 18, nuevamente, simplemente testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y ahora vemos pasajes específicos de Pablo, que tampoco hay muchos, Romanos 9:5, que aquí hay un problema del texto, digamos, de traducción, que hay discusión, pero por lo menos lo menciono lo que hay. Dice. ¿De quiénes son los patriarcas? Está hablando, y de quiénes según la carne proviene el Cristo, hablando obviamente de los judíos, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. La parte polémica es esta, el cual es Dios. En realidad se podría traducir también, y aquí es donde deciden los traductores cómo traducirlo, que simplemente dice, es una expresión como aclamativa, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, no se dice que necesariamente está hablando del Cristo, sino que alaba a Dios por justamente porque el Cristo viene de los judíos, ¿no? Esas son las dos maneras de poder traducir el texto, y depende de los traductores. En 1 Corintios 15, Pablo también dice, les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, otra vez así vinculando a Cristo con la función, ¿no? Conforme a las Escrituras. En Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ya es otro enfoque vinculándolo con la ley. Y Filipenses 2:9 al 11, aquí lo abrevio, en donde está aparentemente un canto que usa Pablo para referirse a Jesús, un canto que ya estaban cantando los primeros cristianos, en el cual dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y termina diciendo, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Y ahí ya se mezcla el nombre, Jesucristo como nombre, pero podría estar Jesús el Cristo es Señor. Y por último, otros pasajes, otros textos que están mayormente en hebreo, que fíjense, lo van a relacionar ya a Jesús como sacerdote. Ya voy a volver a esto cuando veamos un poquito el trasfondo judío. Dice, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo y lo mismo sigue el otro en Hebreos 9, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y el último, Hebreos 10,
dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y por último, Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Así esta introducción de textos para, porque no siempre los estamos leyendo, pero podrían ayudarnos a tenerlo como trasfondo. Es decir, las veces que se menciona en el Nuevo Testamento que Jesús específicamente es el Mesías y, y algunos de los matices de los pocos pasajes que hacen relación a la función de él como Mesías. Este autor, este, el Mesías desarrollado en el judaísmo y el cristianismo desarrollo en el judaísmo y cristianismo primitivo, este, él va a ser editor de este libro en 1992, lo editan en inglés, pero está basado en un simposio que se hizo en el 87, 5 años antes, en donde se reunieron especialistas de estos que en los últimos años se están dedicando a la investigación de los distintos manuscritos judíos, ya sean talmúdicos o inclusive textos de los no canónicos judíos, para ver qué es lo que dicen respecto a quién es el Mesías. Y la introducción que hace este autor tiene que ver con esto, que nosotros leemos los textos estos que acabamos de leer y asumimos que está muy claro en el Nuevo Testamento esta idea que se ha transmitido básicamente a través del tiempo. Los judíos tenían una idea de un Mesías guerrero que venía a librarnos de los romanos, y en cambio el Nuevo Testamento va a tener otro matiz, más un Mesías sufriente, o en el caso de Hebreo un Mesías sacerdotal, con otras funciones. Y este autor va a decir que eso es un apresuramiento de tomarlo de esta manera por causa de no haber investigado los textos judíos de antaño. Y empieza él en esta introducción citando a autores muy reconocidos dentro del mundo cristiano, sean católicos o protestantes, que hacen estas afirmaciones justamente, algunas mejores que otras, pero siempre él encuentra que hay algún elemento que no está teniendo en cuenta todo el contexto judío respecto al Mesías. Este autor, que es muy reconocido, dice: Jesús es el Mesías o hijo de David que fue prometido en el Antiguo Testamento y esperado con ansia por los judíos, pero por culpa de su pueblo, particularmente de sus líderes, se le impidió cumplir su misión. La tesis principal del Evangelio se demuestra, hablando del Evangelio de Mateo, él en este caso, se demuestra mostrando que las profecías mesiánicas se cumplen en él. Entonces, este autor se pregunta esto, diciendo, ¿no debería haber advertido Wickenhauser al estudiante que Mateo no representa un supuesto punto de vista judío? O sea, siempre hemos dado a Mateo como el más judío de los evangelistas, y que el Antiguo Testamento no contiene una misión programada para el Mesías, o sea que el Mesías del Antiguo Testamento es Jesús. ¿Cuál Mesías? Es la pregunta que un poco en el fondo se va a hacer. ¿A qué Mesías se refiere? Porque ya lo vamos a ver que hay varios conceptos de Mesías en el Antiguo Testamento. El siguiente autor ya protestante, él dice: Jesús no habla ni una palabra acerca del Mesías, rey que pulverizará a los enemigos del pueblo. Por el contrario, el anuncio de Jesús está en el contexto de la esperanza de otros grupos, de la que nos da testimonio sobre todo la literatura apocalíptica, dice. Y aquí puedo decir algunas cosas. Otro autor
no este que está, por ejemplo, va a criticar a Bullman en esta primera frase: Jesús no habla ni una palabra acerca de Mesías. Es verdad, Jesús mismo no lo habla, pero sí está en los evangelios, especialmente en el Magnificat y en el Benedictus, las palabras de María y de papá de Juan el Bautista, de Zacarías, hace referencia a expresiones que tienen que ver con la cuestión bélica, ¿no? De quitar a los pueblos y cosas por el estilo. Así que no es que no hay nada, pero es una de las visiones que había, pero está mencionado por en el Evangelio de Lucas. Y la otra cosa que él va a decir, que el mensaje de Jesús era ciertamente apocalíptico y escatológico, pero no necesariamente mesiánico en el sentido tradicional, ¿no? De lo que se lo ha considerado. Otro autor menos conocido es Helmut Koester, que él ha escrito esta introducción al Nuevo Testamento, que hace toda una revisión histórica, y él dice que, al igual que los judíos, los samaritanos esperaban la venida del Mesías, obviamente haciendo alusión a Juan 4, ¿no es cierto?, de la mujer samaritana. Y algo característico del mesianismo político de la rebelión fue también la aparición de un grupo que Josefo designa como celotes, dice en una expresión más, siguiendo enseguida a esto, a la primera expresión que él. Y él se pregunta, este autor que estamos siguiendo, dice: ¿podemos estar tan seguros de que la rebelión judía de los años 66-74 después de Cristo y el grupo llamado los celotes fueron ambos mesiánicos? Es la pregunta que se plantea él. Otro, tampoco muy conocido, es Esterbert Stauffer. Fíjense que son autores que han ido falleciendo los últimos 50 años en caso de y otros más cercanamente. Dice: el primer título que él, haciendo referencia a Jesús, recibió como una descripción válida y precisa de su misión de su misión salvadora fue el de Cristo, en Marcos 8:29. Esto da una autenticidad especial al título de Mesías como predicado para describir a Jesucristo. La iglesia primitiva reclamó todos los honores de este título, implicaba todos los honores que este título implicaba. En particular, destacó la vocación del Mesías de sufrir. Y aquí el comentario que hace el autor: Jesús se entiende mejor como el Mesías esperado por los judíos. Es lo que él está enfatizando, dice el autor acá. Es como que había un Mesías muy particular que esperaban los judíos. Otro autor más conocido por los evangélicos es George Eldon Ladd. Dice: Jesús de alguna manera actuó como el Mesías. Sin embargo, un Mesías muy diferente de las esperanzas judías contemporáneas. Es difícil creer que Jesús cumpliera un rol del cual no fuera consciente. Debió haber sabido que era el Mesías, ¿no? Y aquí sí le hace una crítica más fuerte este autor a George Ladd, diciendo: me resulta difícil comprender cómo el judío Jesús pudo haber pensado que era el Mesías y al mismo tiempo ser muy diferente del Mesías esperado por los judíos. Dice: a pesar de conocer las fuentes primarias y secundarias, Ladd perpetúa dos falacias que él considera que son falacias. Una es que Jesús debió haber sabido que era el Mesías y que existía una idea coherente del Mesías entre sus contemporáneos judíos. Además, pregunta él: ¿qué significa la afirmación de que Jesús de alguna manera actuó como el Mesías? ¿Lo hizo o no?, pregunta él. Y otra opinión creo que la última que tengo, es de Alan Richardson, que también es un escritor que ha escrito de la línea anglicana, que ha escrito bastante sobre la parte histórica, ha escrito la historia de los credos, por ejemplo, que nos han hecho leer, justamente me han hecho leer a mí. Este,
Y él dice, es realmente sorprendente considerando la importancia de las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías davídico, cuán poco énfasis pone el Nuevo Testamento en este tema, es decir, en el Mesías davídico. Los evangelistas representan a Jesús como el nuevo Moisés, el nuevo Josué, el nuevo Elías y así sucesivamente, pero quizás solo hay un pasaje en la tradición que presenta a Jesús como el nuevo David, el episodio de su paso por los campos de trigo en Shabbat. Y aquí hago un paréntesis, leyendo lo que justamente Joel escribe ese capítulo 6 que comentó la otra vez Marcelo. Justamente él hace una distinción que el Mesías como David tiene más referencia a Juan el Bautista, mientras que el Mesías Jesús hace referencia a la casa de José, ¿no? La reacción de verdadero asombro, hace referencia a esa expresión realmente sorprendente, es clave para nosotros. Los escritos del Nuevo Testamento no elevan a Jesús como una figura de tipo de David. Sus primeros seguidores no lo celebran como un nuevo David ni como el nuevo David. Y aunque el término Cristo pasó de ser un título a un nombre propio, las confesiones preservadas en los escritos del Nuevo Testamento celebran a Jesús como Señor o Hijo. Entre los querigmas y los credos está notablemente ausente la confesión de que Jesús es el tan esperado Cristo. La única verdadera excepción es el relato de Marcos sobre la confesión de Pedro. Estas son digamos, las críticas que él hace a autores que han influenciado mucho, especialmente en el cristianismo protestante, pero también católico, respecto a tener la idea que hay una manera de ser Mesías que el Antiguo Testamento transmite y que el Nuevo Testamento lo recibe, ¿no? Y él aquí menciona los distintos Mesías que se van mencionando a través de los escritos judíos, ¿no? Dice, tenemos numerosas fuentes judías tempranas que retratan el Mesías de diferentes maneras, como alguien que servirá como sumo sacerdote escatológico, por ejemplo, los rollos del mar muerto, los testamentos de los 12 patriarcas, o como el rey benevolente y todopoderoso poderoso consumado, en los salmos de Salomón. A veces se le atribuye al Mesías numerosas funciones, juzgará a los malvados, en los salmos, en Esdras, en Baruch, los destruirá en Salmo de Salmón, Esdras y Baruch también, y incluso él pide confrontar con Isaías 11, que podría haber una idea similar. Liberará al pueblo de Dios, en el Salmo de Salmón 17, cuarto de Esdras, y en confrontar Zacarías 9. Y reinará en un reino bendecido, Salmos de Salomón 17, Baruch, y confrontar acá en este caso el Salmo 2. O sea, son todo, yo estoy resumiendo aquí algo que va a desarrollar en el libro posteriormente, porque esto es una introducción que hace el autor, los distintos mesías que está esperando con distintas funciones y no, y depende del contexto donde se mencionan esto, son que van teniendo estas ideas, ¿no? Y por último, las conclusiones que tiene este autor, Charles Ward, dice que no es posible definir de manera clara y unificada la mesiología, no tiene que ver con Messi, ¿no?, de los primeros judíos, ya que las creencias sobre el Mesías variaban considerablemente dentro del judaísmo del Segundo Templo. La literatura judía de la época ofrece una visión fragmentada y muchas veces contradictoria sobre el Mesías que estaban esperando, lo que hace difícil generalizar sobre las expectativas judías en ese momento. Y termina él diciendo, es importante considerar los contextos sociales, ideológicos y teológicos en los que surgieron las primeras afirmaciones cristianas sobre Jesús como el Mesías. Y termino simplemente haciendo una referencia a otra charla que yo había dado en otro momento sobre el proceso que llevó poder tener una palabra, digamos,
final, por decirlo de alguna manera, que no, nunca fue final porque dentro del cristianismo siguen estando las distintas concepciones, por ejemplo, con respecto a la persona de Jesús y no solo como Mesías, sino ya en todas las funciones que Jesús tenía y más sobre el aspecto de la divinidad y su relación con Dios Padre y con el Espíritu Santo, que fueron discusiones por siglos y muy acaloradas, que hace que cuando nosotros decimos, aquí está claro en la Biblia, acá lo dice, hay que tratar de poquito de meditar qué está diciendo, porque lo mencione no necesariamente está diciendo lo que nosotros pensamos que está diciendo. Entonces uno tiene que ir leyendo el contexto, entender, algunas veces no lo dice, no lo sabemos, no lo explicita, pero sí ver aquellos pasajes que sí lo explicitan. Lo que sí está diciendo este autor, y muy enfáticamente, es que tenemos una concepción que es muy claro el concepto de Mesías que había en el Antiguo Testamento y que el Mesías del Nuevo Testamento es todo contrario a ese Mesías que estaba en el Antiguo Testamento. Es más o menos la idea básica. Y, y no es tan simple, tan claro, no es tan directo. Es un proceso bastante complicado que se está estudiando y como menciono esto como un ejemplo de las cosas que tenemos que ir teniendo cuidado y aprendiendo antes de seguir afirmando con toda certeza, esto es así, esto es claro, y lo dice, porque no es tan claro como aparentemente lo tomamos, porque justamente ha sido muy discutido estos temas a través de los años, y muchas de estas cosas a veces no han llegado a conclusiones, ¿no? Entonces, para mí es un ejemplo más de lo importante que este diálogo para ir aclarando algunos temas que nosotros como cristianos damos por sentados, que son de una manera, pero que no necesariamente son así. Y ese ha sido un trabajo que, leyendo el trabajo de Joel anoche otra vez, me doy cuenta del esfuerzo que ha hecho, en la dedicación que ha dado, las horas que ha dado para ir encontrando en el texto del Nuevo Testamento aquello que él considera que es un texto sagrado y que no tiene que estar en contradicción necesariamente con el Antiguo Testamento. Es decir, no tiene que estar en contradicción, dice, prácticamente. Tenemos que encontrar los puntos en coincidencia y no puede haber una diferencia que no esté especificada y clara en el Nuevo Testamento en relación al Antiguo Testamento. Así que para mí era dar otro aporte a esto, que esperaba darlo más completo, pero es lo que tengo por el momento de la traducción que he hecho. Muchas gracias. Wow, muchas gracias, Ángel. No sé si, pese a que este grupo es un grupo de encuentro para el diálogo entre judíos y cristianos sobre cuestiones teológicas, no sé en qué medida este abordaje netamente a una problemática teológica y un aporte al diálogo entre judíos y cristianos específicamente, en qué medida ha impactado en los demás participantes de esta reunión. Yo por mi parte te agradezco, antes de darle la palabra a otros, y resumo, para empezar, en unas palabritas el impacto que hace en mí. Darme cuenta de que hay muchas ideas posibles de qué o cómo es un Mesías en la tradición judía, que es algo que Joel varias veces lo ha mencionado, incluso trabajado. Hasta ahora nunca lo había visto como un punto importante para el diálogo teológico entre judíos y cristianos. Y ahora me doy cuenta que abre el juego a un campo de reflexión muy, muy rico. Desde mi punto de vista, por lo menos es así. Así que
Muchísimas gracias, Ángel. Perdón por hablar yo primero, es una grosería, pero bueno, este, espero entonces comentarios, no sé quién quiere decir algo. Concretamente tomé nota de varias cosas, sé que en un rato vas a mandarnos el video, pero yo ya fui tomando nota de algunas cosas para irlas pensando. Bueno, perdón por esta este, irrupción mía, pero realmente muy bueno. Muchas gracias. Bueno, eh, Elsa, levantas los hombros. Estás muteada, no te oímos, no te oímos. Te veo gestualmente y hablar, pero no te oímos, porque estás muteada. No, era buscar una posición anatómica, ¿viste? Porque no estaba correctamente sentada. Todavía no estoy haciendo un poco una síntesis de todo este material, de toda esta eh, presentación y bueno, introducir un aspecto nuevo de este tema, ¿no? Que nos mueve a buscar puntos en las diferencias, a buscar también los puntos de coincidencia. Es decir, me voy un poco de lo específico del tema para ubicarlo en nuestra realidad y darnos cuenta cómo hay al mismo tiempo, a la vez que hay una apertura temática, hay también como una confluencia temática. Es como que nos abrimos para ver distintas cosas y al mismo tiempo hay una síntesis que nos lleva a reubicarnos, a unirnos, a encontrar todo aquello que es fuente una cosa de otra. Y esto otro de una apertura abierta en la lectura de los textos. Yo recuerdo siempre, y hablando del Nuevo Testamento, que en mi formación temática, digamos, siempre recuerdo que me decían, nunca tomes la lectura del Evangelio en forma única. Podés leer un texto específicamente, pero nunca puede dejarse de ubicar dentro del texto general del Evangelio, porque no es que hay contradicciones, pero hay lecturas que parecerían contradictorias y en cambio después se amplifican y se ubican dentro de otro contexto. Es decir, yo no me puedo quedar solamente con una idea sin ubicarla dentro del contexto general del Evangelio. Y es ahora como voy descubriendo que esta lectura que nosotros hacemos del Nuevo Testamento, hay que ir engrampándola cada vez más con el Antiguo Testamento. Y es algo que no estamos habituados. En general, en general, lo leemos como bloques separados y no injertándolos uno en el otro. Claro que eso va a costar mucho porque hay ciertas tradiciones seculares que en tiempos de rivalidad llevaron más al enfrentamiento que a la búsqueda de las coincidencias. Esto nos va a llevar tiempo, pero creo que va a ser un camino enriquecedor para ambas lecturas, la del viejo abrevando en el nuevo, y la del nuevo buscando esos orígenes en el Antiguo Testamento. Yo a veces recordaba ¿cómo es el filósofo griego de que nadie se baña dos veces en la misma agua? Por favor, lo conocemos todos. Heráclito. Exacto, gracias, gracias. De nada. Bueno, Sí, yo Heráclito, Heráclito.
respecto a Heráclito, siempre pensaba, sí, nadie se baña dos veces en la misma agua, por lo tanto uno, extrapolando las cosas, podría decir, bueno, lo del Antiguo Testamento fue porque el agua fue corriendo y ahora vamos al Nuevo. Pero yo siempre pensaba, ¿y qué me cuentan del sedimento? ¿Qué me cuentan de esas piedras que aunque se erosionan un poco siempre están? No todo, no todo corre y cambia. Hay cosas que son sustrato. Y entonces, ojo, no sé si estoy divagando, ¿eh? Pero es como que acordándome de Heráclito, digo, sí, sí, las aguas van corriendo para todos, pero atención, que tenemos un sedimento que rescatar y hacer la lectura de ese sedimento. Entonces, en esto que presentó Ángel, viste, se me presenta un poco todo esto. Qué importante es ir a ese sedimento y ver qué me dice y cómo lo conjugo con esos sedimentos nuevos que se van depositando a través de la historia. Y para nosotros, a través de nuestros emergentes de la fe, que son el sustento de nuestra fe. Bueno, son ideas nada más, pero la síntesis es lo importante para mí de saber hacer este injerto, que este árbol tiene injertos que no podemos desatender y que creo que en este grupo vamos buceando hacia ellos, vamos buceando y los necesitamos. Bueno, llego hasta acá, que ya fue un montón. No sé si sirvió para algo. muchas gracias, Elsa. Sí, claro, claro que sí. Jaime, sí, adelante, Jaime, pero estás muteado, ¿eh? Seguís muteado. Ahí está. Se muteó de nuevo. Te muteaste de nuevo. Ahora Ahora, sí. están, pasaron tantos años desde aquellos hechos, se escribió tanto sobre esas circunstancias que ocurrieron en un pequeño país que era una excepción que nosotros conocemos por el tema del monoteísmo. Y todos esos elementos, al ser tan inmensa la cantidad de información y de opiniones, hacen que lo más importante es que existan. Aunque no lo podamos desarrollar, digamos, de una manera científica o absolutamente perfecta, sabemos que ocurrieron hechos que en general, hechos de esta dimensión espiritual, son excepcionales en la historia de la humanidad. El solo hecho de las consecuencias de lo ocurrido en ese momento, aunque haya diferentes formas de asumirlo, es que hoy son una fuerza impresionante en el sentido espiritual, cultural y humano. Entonces, lo que yo siento es una gran admiración que esos hechos hayan producido tanta
resultados en la historia de la humanidad. No podemos decir que sean absolutamente universales porque no hay nada que sea universal en esta época más que leyendas, historias y hechos científicos. El otro día apareció todo un tema en el diario que yo leo intensamente todos los días, que es el Diario de la Nación, de un científico argentino que al analizar la forma en que funciona nuestro cerebro, nuestra memoria, nuestras creencias, es único el sistema, es algo impresionante. Entonces, por suerte tenemos personas que nos ayudan a incorporar en nuestra cultura y a nuestro pensamiento, como Pedro y tantos otros, que nos ayudan a mantener la llama, esa llama que se creó en un lugar remoto, en un pequeño país, y que es hoy uno de los grandes hechos de la humanidad. Entonces, el que Pedro nos esté ilustrando de esta forma es una maravilla, porque nos lleva a seguir en la línea de nuestros ancestros que han llenado textos y elementos teológicos de todo tipo y que no los debemos olvidar. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Jaime. Ángel, no Pedro. Bueno, sí, se Es un confundió honor de nombre, es un honor que me pero diga Pedro. ahí está. Además, él lo nombró en su charla. Está bien. Aurora, veo que te has Sí, desmuteado. sí, primeramente agradecer a Ángel porque nos abrió una gran ventana como para seguir pensando, para seguir reflexionando. Mencionaste el libro de John Bright, La historia de Israel, que muchos de nosotros en el seminario hemos estudiado y entendido el Antiguo Testamento o la historia de Israel. Y me acuerdo que en el tiempo que yo estudiaba no estaba traducido todavía al castellano, así que tuvimos que esperar un barco que viniese con la traducción desde España del libro. Por ahí se acuerda Pedro y Ángel. Pero Debe haber estado traducido, lo único que no habría copias, se debe haber no habría terminado las copias, copias sí. primero, Traducido claro. estaba, pero Eh, quiero decir que lo teníamos, el profesor lo tenía en inglés y tradujimos del inglés al castellano para poder estudiar hasta que viniese el libro en el barco. Em, Hablaste de considerar los contextos también, teológicos, históricos, sociológicos, psicológicos. Es decir, tantas aristas tiene, ¿no? Para pensar en este tema que lo vimos así como vos decías en una introducción y abuelo de pájaro, pero tendríamos que detenernos en cada uno de los textos para poder analizarlos, para poder interpretarlos y tal vez disfrutar de las diferentes miradas que cada uno de nosotros puede dar a esa interpretación también, ¿no? Así que para seguir trabajando, pensando, reflexionando y estudiando, porque no terminamos, ¿no? ¿Quién puede decir, no? Ya terminé, ya... No, no. La Biblia misma lo dice, ¿no? Tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir incursionando en todos estos temas para tener también otra mirada más amplia, realmente. Y a mí me gustaría también escuchar a nuestros hermanos judíos con respecto a este tema también, porque no todos tenemos el libro de Joel, pero me gustaría también escucharlos a ellos con respecto a este tema. Gracias, Ángel.
Gracias, Aurora. Yo creo que insinuaste que te interesaba escucharlo a Joel o a Raúl. Así que espero a ver si se deciden hablar. Mientras tanto, comento que uno de los hermanos judíos está muy tentado estoy trabajando en el blog para el próximo domingo, de tomar algunas de las ideas que he recibido hoy de Ángel, y es provocativo este tema, ¿no? Y en el mejor sentido de la palabra. Bueno, perdón, veo que Joel se desmutó, así que... Bueno, yo solamente se puede dar muchísimo y dialogar muchísimo, pero nuestro tiempo es corto ahora, ¿no? Así que quiero hacer eh, mostrar una pequeña contradicción que hay en las citas, en las escrituras. Porque dice Cristo resucitará el tercer día, ¿verdad? Y después, ahora Jesús no, quedó claro que no resucita el tercer día, pero en Hechos 22, cita Ángel, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ¿cómo es eso? Si Jesús no resucita el tercer día y Dios lo hace Señor y Cristo, ¿qué pasa? Tendríamos que resolver ese problema. Y acá entra la tesis, o no, la tradición judía, que habla de dos Mesías. Y ese es un tema aparte, ¿no? Que algún día tendremos que tratar de tocarlo más a fondo. Eh, y son divisiones circunstanciales, ¿no? Así como Adán mismo se separan varón y mujer, ¿no? Pero eran una sola unidad. Eh, 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 bueno, otra cosa que siempre recuerdo de que la palabra Mesías no existe en el Antiguo Testamento. Este, eh, Se habla de ungido para la guerra, Mashuach Milhamá, los que saben hebreo, como Beni, Marcelo, pero no existe la palabra Mesías en sí mismo. A pesar de que la tradición judía sí habla de un ungido rey, que reinar y todo lo demás, pero en el Antiguo Testamento no existe el término. Este, la tradición judía, por supuesto, viene de la tradición esa, ¿no? De, eh, bueno, ¿qué más? Quería solamente hacer estas cosas y agradecerte muchísimo, Ángel. La verdad que estuvo muy bien, como siempre, sos muy didáctico y muy claro y muy instructivo. Yo he aprendido mucho también de todas estas cosas. Bueno, quiero tomar más tiempo de ustedes, así que paso. Gracias, Joel. Pedro, me parece que vos antes te habías desmuteado y después volviste a mutearte, ¿no? O vi mal. No, es verdad, era para Heráclito. Ah, Y no se puede bañar porque el río no es el mismo, sino uno no es el mismo. claro. Y él sigue diciendo que el camino puede ser camino de ida y camino de vuelta. Y además dice que en nuestra vida hay algo centrífugo y centípetro, que por más que indagues, nunca vas a poder conocer el fondo de nuestro ser o de lo que estoy pensando. Interesante los presocráticos. Pero ya que me desmutié, es cierto lo que dice Joel, porque hay una gran discusión de los 3 días con las fiestas judías, pero eso será para un Ateneo en donde podamos discutir el tema de los 3 días y a veces las sugerencias. Y como dijo Aurora y también Elsa y Jaime cuando dice es inevitable que sepamos el impacto que tuvo esto en la historia hasta el día de hoy. No lo podemos negar.
Y hoy, actualmente está no la discusión, sino el tema siempre sobre la mesa. Jesús histórico, el Jesús no histórico, la realidad de Jesús. Y a mí, y yo quiero señalar que es cierto que hubo siempre un enfrentamiento o un maltrato entre, eh, no tanto como los judíos, sino de decir, bueno, creemos en Jesús y todo lo demás, como que no tratamos bien al Antiguo Testamento o la Biblia hebrea. Yo creo que es una generalización que complica las cosas. No todos, no todos, como dijimos. Es decir, si bien hubo grupos, cuando hablamos de Fray y de la historia de Israel, esa es un texto que está superado. Bray decía que el que entraba a la arqueología entraba con la Biblia en la mano y la pala en la otra, y forzaba lo que quería encontrar. Hoy en día hay que leer a Dever o algunos de los judíos bien que están en Israel que tienen un gran tema, o Bar Yosef, que ya falleció hace recientemente y que trabajó en Hazor. Es decir, hay textos que son muy interesantes como para conocer lo que la arqueología, la geografía, el estudio nos está brindando. Pero podríamos leer a Bonrat, que también tiene unos cuantos años. Es decir, que hay un texto muy interesante de un sacerdote que realmente tienen textos extraordinarios en cuanto al conocimiento del Antiguo Testamento. Si hoy alguien tuviera que hacer un trabajo de tesis, no estamos leyendo solamente textos evangélicos, que a veces son limitados y tendenciosos. Y lo digo abiertamente. Pero tenemos textos dentro de los hermanos sacerdotes que realmente tienen un caudal increíble. El Chegaray es uno de ellos, de cómo brinda la posibilidad de conocer el uso y las costumbres judías. Por lo tanto, yo no generalizaría. Hay grupos o hay creyentes evangélicos que se atan o se han atado cuando Ángel menciona los textos también tienen una intencionalidad, los que ha mencionado. Cuando en mi época de estudiante leía Bullman, la desmitologización del Nuevo Testamento, casi me echan del seminario, porque leer a Bullman era leer al demonio. Y Bullman era uno de los que comenzó con el método histórico crítico. Y muy maltratado porque habría que leerlo. Si ustedes ojean el texto, la prédica de Jesús, la concepción judía de Dios, lo está tratando Bullman. Ahora nos asustábamos porque teníamos profesores que venían de una línea. Ahora yo pondría los autores que ha mencionado Ángel con el tema de Hans Kuhn. Cotéjenlo. Esto es lo que tenemos que hacer. Esta es la apertura. Textos, tal como decía Elsa. Textos que nosotros tenemos que cotejar, no para defender a uno o a otro, sino para ver, como dijo Aurora y Joel, las miradas que tenemos. Nos enriquecemos hoy porque hoy nadie puede hablar del periodo del Nuevo Testamento sin tener presente lo que es el Antiguo Testamento. Bueno, ustedes saben que yo soy charleta, pero déjenme que les cuente algo. Perdón, espero que estés bien. Beni te habla, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal, Beni? Bien, bien, saludos a Nora. Quiero Igualmente a Nehama. quiero agradecerle a Ángel y realmente la importancia de este tema, como me tengo que retirar porque tengo otro Zoom, pero Sí, donde ratifico
que en el Antiguo Testamento o en lo que es la Torá no se habla del Mesías, sino en la tradición judía. Pero eso también tiene que ver con las épocas históricas, con la destrucción de los templos y con el exilio. También el contexto ponderó rescatar el concepto del Mesías con varias interpretaciones. Bueno, un comentario, gracias por estos encuentros y disculpen y seguimos adelante. No quería irme sin las brajot, las bendiciones y que bueno, que tengamos, como se suele decir, es así o el Pesorotobot. Buenas noticias. Gracias. Beni, Bueno, Se- se fue. Bueno, lo que le estaba diciendo es esto que dijo Beni. Los contextos, tal como mencionaste la vez pasada, Marcelo, cuando hablábamos de las interpretaciones judías, que mencionó también Joel, los contextos cercanos y los contextos lejanos. Y eso es importante en el tema que Ángel está presentando. La vez pasada él presentó el tema de Dun, cuando dice que Jesús nunca vino a establecer una religión. Ahora, el texto de Dun son 2 bloques de 800 páginas. Y esa frase no contiene todo lo que contiene Dun. Lo que yo quiero mencionar es que es interesante tomar estos textos y cotejarlos con otros, en donde, como dice Joel también, la interpretación del texto nos enriquece. No es para defender a nadie ni discutir teológicamente, sino decir, frente a un fenómeno que hasta el día de hoy es impactante, bien, porque hay una persona la cual es indiscutible. Después veamos qué condición le ponemos. Pero analizar de qué manera yo me acerco al texto tal como se acercó Joel o nos acercamos nosotros. Es bueno saberlo, bien, y es bueno conocerlos esto. Por eso yo decía, de hecho, si nosotros quisiéramos hacer un seminario aquí entre nosotros, tenemos todos los textos que está presentando Ángel y tenemos todos los textos que la vez pasada simplemente 4 o 5 que Joel tiene, que son todos los de Cancún. Que te agradezco Lean la mucho que persona, nos los has enviado. ¿sí? Leemos lo que dice con mucha sobriedad, lo que dice él acerca de Jesús Mesías, cómo está mencionando. Permíteme. Termino. Sí. Ungido solamente, que es, yo afirmo lo que está diciendo Joel, lo que dijiste Marcelo y lo que dice Beni. Es cierto. Tal como dijimos alguna vez, Ciro es ungido, pero es persa. Es persa. ¿Y qué le dio? Lo tomó Dios, que es el que está en control, Hashem, de todo, y le dio la posibilidad que el pueblo vuelva. Y David también. ¿Eh? David ¿Cómo? también es ungido. Y David también. Claro. Claro. Pero no Saúl. No Saúl. No Saúl, que no es Melech, sino es Nagid. No, Saúl no, es Samuel, es el Naví. No, el que es Nagid es Saúl, que es jefe guerrero. No estaba apoyado por sí, todas las sí. tribus. Sí, Bueno, sí. interesante. Bueno, perdón, es esto, cómo podemos dialogar y enriquecernos mutuamente, pero quiero decirles, el Antiguo Testamento, para los que estamos aquí, al menos los que conozco y muchos que conozco, es fundamental. Es palabra de Dios que enriquece el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento bucea en el Antiguo para ir conociendo el propósito eterno de Dios Hashem. Bendiciones, como dijo Benis, y me voy a mi otro seminario. Nos vemos el martes. ¿Podés esperar 40 segundos para escuchar lo que tengo para decir? Por favor. Una cosita, muy breve. Quiero retomar algo que desde su sabiduría de vida dijo Jaime Copec, hablando de que hace miles de años en ese pedacito de tierra pasó algo que cambió al mundo. Y él se refería, si no entendí mal, no solo
a la figura de Jesús, Mesías o no Mesías, según la tradición judía o la cristiana. Ahí yo quiero darle una vuelta de tuerca más, porque no es solamente una cuestión doctrinaria el monoteísmo, sino que es el monoteísmo ético. Y me parece que esa segunda palabra, en esa segunda palabra está la clave de por qué fue tan influyente luego en el mundo. Porque el monoteísmo ético, podemos poner el énfasis en lo que dicen los libros sobre el monoteísmo y las doctrinas teológicas. Y eso es muy importante, totalmente de acuerdo. Pero el hecho de que sea un monoteísmo ético es lo que lo vuelve, perdón la palabra, revolucionario. En cada vida en particular. Pues eso quería decir nada más, agregar, si me permitís, Jaime, a lo que vos dijiste. Listo. Es la ética del Sinaí. Sí, señor. Chau, chau, Sí, chau, señor. chau. Bendiciones. Nos vemos el martes, si Dios quiere. Dios quiere. Amén, amén. Bueno. Pimpa no habló, Teresita tampoco, y las voces femeninas las necesitamos en este grupo. Aurora. Por favor, Teresita. Aurora, Teresita. No, gracias, pero no estoy preparada, no me siento preparada para contestar esto, pero sí, vuelvo a repetir, el enfoque de Jaime me pareció perfecto. Coincido ampliamente en lo que dijo él y bueno, tú, Marcelo, ahora estabas hablando sobre eso también. Nada más, no estoy capacitada para otra opinión, gracias. Muchas gracias, Teresita. Perdón si de golpe parece que estoy imponiendo cosas, pero acepto que me digas, no estoy... Listo, todo bien, pero no quería dejar pasar la oportunidad de tal vez escucharte, lo mismo que a Pimpa, que si no dice nada está todo bien, pero repito, necesitamos las voces femeninas. Bueno, yo me siento también como la Tere, completamente al margen de haber podido estudiar tanto y qué sé yo. Y siempre me pregunto, primero, me parece hermoso de que a pesar de que podemos pensar distinto en muchas cosas, podamos dialogar. Eso me parece algo que es maravilloso. Lo que yo ya no puedo encajar, posiblemente porque, bueno, por mis características o lo que fuere, es que siempre pienso, porque creo que algunas veces se ha dicho, no me acuerdo si Aurora o creo que Aurora alguna vez dijo, cómo mostrar a los que vienen abajo, a los que están abajo nuestro. ¿Alguna vez, Aurora, has dicho eso? Algo así como formar o como transmitir, si no crea, a mí no me gusta la palabra formar, sino transmitir. Sí, puede ser Y entonces, que lo haya dicho. Entonces yo lo que siento adentro es que me resuenan esas palabras de Pablo, los otros días de Pablo, ¿cómo se llama? El que está en España, que no me acuerdo, en Italia. De Pablo Furlotti, cuando dice que a veces con nuestra mirada, algunas cosas se vuelven, con nuestra mirada humana, irreconciliables. Esta es la sensación que tengo a veces, porque digamos, yo creo en Cristo Salvador, no el Cristo guerrero, ni el Cristo liberador político y qué sé yo, sino en el Cristo, porque en mí además, en mi fe, existe la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía. Y yo, por supuesto, que lo recibo, yo personalmente creo firmemente en que ahí está el cuerpo de Cristo. Entonces me resulta muy difícil encontrar desde mi punto de vista, pero sí creo, en cambio, que Dios puede encontrar
lo que nosotros no podemos encontrar, o lo que yo no puedo encontrar, o lo que los que piensan como yo, como fuera, no podemos encontrar porque pareciera una mirada irreconciliable, porque es humana. Entonces, la pregunta es algo así, yo que siento esto, o yo que hago esto, o yo que recibo esto, me resulta difícil abrirme a, eh, a una mirada que sea como diferente de lo que yo creo en este momento. Eso es lo que me confunde. No sé si la creencia oscurece, esclarece, aclara, desvanece, el verbo que ustedes le quieran poner, lo que uno cree o conversa, lo que uno dialoga. No sé si es tan fácil hacer aparte la creencia o cierto tipo de creencia, porque, por ejemplo, para mí esta situación de la creencia en la Eucaristía, de la creencia en cosas que para mí Cristo dijo y que no ha dicho nadie, o por lo menos yo que yo conozca, por supuesto, como yo soy el camino, la verdad en la vida, yo el que coma mi carne y beba mi sangre, que por supuesto sé que no es literal, porque no es que estamos comiendo, pero digamos, quiero decir que hay una transustanciación y que con todo lo que se ha descubierto ahora, como creo que dice Jaime, esa importancia que tienen el cerebro, las energías, la física cuántica, hay tantas cosas que se nos han hecho así, porque ha habido nuevos descubrimientos, que entonces yo creo que Dios tiene un papel tan imponderable, tan misterioso, tan inabarcable y que no significa un ocultismo, sino una desvelación o develación a medida que vamos caminando, que entiendo, y los dos caminos, como dice Joel, pero no me puedo abrir a estudiar para ver en este aspecto qué clase de Mesías es Cristo. No sé si me hago entender. No quiero ser cerrada, no sé cómo explicar. No quiero, pero a mí me resulta muy difícil. Eso nomás les quería compartir. ¿Puedo decir algo? Sí, ¿Puedo claro, decir algo? Teresita, claro. ¿Me escuchan? Yo he leído, y ustedes que leen tanto, quizás hayan leído a Henry Nowen, que por lo menos escribió 20 libros. A mí transformó mi vida espiritual esos libros. Mi corazón cambió completamente. Y siento lo que Dios le dijo a él en un momento. Basta de seguir estudiando, basta de seguir leyendo. Vuelca ese corazón a mí, vuelca tu vida a mí, espiritual. O sea que para mí es muy fuerte eso, el saber espiritualmente decir hasta aquí y ahora volcarme, sí, a amarlo al Señor, a seguir sus pasos. Pero bueno, eso es lo que sentí yo al leer a Henry Nowen. Cambió, como le digo, me leí todos sus libros. Yo no tengo la formación teológica de ustedes, pero sí les puedo decir que espiritualmente he vivido momentos muy profundos por la gracia de Dios, no mía, y que eso me llevó a comprender a Henry Nowen. Gracias por escucharme, gracias por todo. Muchas gracias, Teresita, y muchas gracias, Pimpa. ¿Vieron que hacía falta la voz femenina? Absolutamente. Y sí, porque aportaron una faceta que ilumina este diamante desde otro lado. Muchas gracias. Por la hora, más o menos tendríamos que ir dejando, pero no sé quién. Ángel, ¿quieres conducir tú un rezo o sugerir a alguien, como prefieras? Bien. Me deja pensando las palabritas de Teresa
también he leído a Henry Owen y me ha impactado mucho, pero la entrega que él hizo, no todos tenemos la vocación para hacerla, ¿no? Es Él, difícil, es difícil. él se entregó a cuidar a una sola persona, porque en el arca le pedían que solo cuide a una, pero una persona con total discapacidad con la que no se podía comunicar, pero él encontró allí que el amor de Dios se le podía expresar en esa persona, lo podía sentir y todo. Pero no todos tenemos eso, por un lado, y el énfasis en estudiar algunas cosas que nosotros hacemos es a causa de la incomprensión que hemos tenido y cómo se nos haya ido afirmando en nosotros algunas ideas incorrectas que han sido perjudiciales para el vínculo y la relación que tenemos unos con otros, no solamente con el judaísmo, sino con los evangélicos con los católicos con evangélicos, o con la iglesia ortodoxa, o inclusive otras religiones. Entonces, a veces estudiar estas cosas nos ayudan a ser más comprensivos y especialmente el énfasis que yo hago es que muchas de las cosas que hemos afirmado no han sido una afirmación que ha venido de algo prístino y claro que estaba en la Escritura, sino que han sido siglos de discusión y que siguen sin estar claras para todos y no vistas de la misma manera. Por eso es importante el diálogo, seguir charlando estos temas y es el sentido, por lo menos para mí, y la riqueza que tiene de estar estos años haciendo esto, ¿no? Muy bien, Por oramos. supuesto, Ángel. Por supuesto, Ángel, y agradezco la formación de ustedes y doy gracias a Dios por estar en estas reuniones, porque enriquecen también mi alma, mi corazón, y estoy seguro que a todos les pasa lo mismo. Yo solo hablé en lo particular mío, el cambio, y aprendí desde entonces, y diría, a tratar más al minusválido. Y en este momento yo estoy pasando por momentos así, mi físico, y me doy cuenta de la importancia que es de que alguien te trate de otra forma, porque él cómo le transmitió Dios a través de las manos, lo tocaba al ser eso y le das cariño, que uno no se da cuenta. Yo quizás ahora recién me doy cuenta del cariño que puedes brindar sin hablar, porque no entienden, no saben nada, pero Henry Nowen transmitía a Dios con sus manos a esos niños válidos. Y te digo que es lo que en estos momentos me sostiene a mí. Gracias por Muy bien. escucharme. Gracias, Señor, por la multitud de experiencias de cada uno de nosotros, que nos enriquece semana a semana poder escucharnos e ir aprendiendo a ser más sensibles a la necesidad del otro, como ha expresado Teresita ahora. Gracias, Señor, porque en el proceso de la vida nos vas ayudando a entender estas cosas, a poder dar el amor que los demás seres humanos necesitan, como nosotros también. Gracias por la alegría de sentir que los que están enfermos se van curando y pueden estar de nuevo con nosotros, y pedimos por aquellos que están en el proceso de sanidad, como Daniel, como Mirta, que tú sigas ayudándoles a ir sanando. Y gracias una vez más por el encuentro, este encuentro que nos enriquece. Amén, Señor. Hasta el Chao, martes. bendiciones para todos. Y no te enfermes, Marcelo, el martes.